Bueno, en el capítulo anterior rescatamos pues lo bueno del gobierno de Gaviria, le dieron de baja a Pablo Escobar, yo creo que eso fue un logro, pues de los logros más importantes de su gobierno para el país. Pero ya en el segundo capítulo, tú hablas sobre un tema en el que él estuvo involucrado y es sobre los narcocassettes. Yo quiero que me cuentes un poco qué fue este fenómeno, quién estuvo implicado y pues los detalles. Mira, la campaña presidencial del final del gobierno de Gaviria fue entre Andrés Pastrana Arango, conservador, y Ernesto Samper Pizano, liberal, liberal del mismo partido de César Gaviria. El hecho evidente es que días antes de las elecciones, Pastrana salió a la prensa y le contó que él hacía más de un mes le había entregado al presidente de la República unos cassettes que contenían grabaciones en las cuales se hablaba de una gigantesca donación en dólares del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper. Ahí ya hubo elecciones de dos turnos. Y la denuncia de Samper a Gaviria fue antes del primer turno, de la primera vuelta. Y César Gaviria no hizo nada con la denuncia. Y entonces Pastrana la hizo pública, una cosa pues muy mal hecha a mi modo de ver de César Gaviria, pues por proteger al candidato de su partido. Claro. Probablemente si él hubiera hecho algo eh, antes, nos hubiéramos ahorrado la vergüenza que fue el gobierno de Ernesto Samper Pizano. A Pastrana pues lo acusó todo el mundo de apátrida y de traicionero y de mentiroso. Es una costumbre muy dolorosa que tenemos los colombianos, que no miramos el fondo de los temas, sino la forma. Entonces lo denunciaban por lambón y por sapo y no hubo pues una reflexión de lo que implicaba tener un presidente de la República elegido por el narcotráfico. El hecho evidente es que este señor subió al poder, Samper, muy rápidamente empezó a haber pues pruebas fehacientes de los ingresos de dineros muy grandes, tanto del cartel de Cali como del Grupo Santo Domingo, que es otra parte que se ha ignorado, pero hay pruebas de que el Grupo Santo Domingo también pues le pagó dineros enormes a Samper para elegirlo. Este señor se posesiona, arranca su gobierno, pero realmente pues la situación empieza a mostrar que la denuncia de Pastrana era cierta. Este señor empieza a negar todo, hasta el punto, yo lo cuento pues en la narración, que el cardenal Rubiano, cardenal arzobispo de Bogotá, graciosísimo, en cualquier entrevista, dijo la famosa frase que a Samper se le metió un elefante a la sala y no lo vio, Sí, porque pues es decir, que le entren a la campaña. Yo no tengo la cifra clara, pero era algo así como 8 millones de dólares eh, por parte de del la época, cartel. Y eso pues compraba la campaña. claro. Entonces, el señor fue perdiendo credibilidad. El señor nunca tuvo la dignidad de darse cuenta pues del mal que le estaba haciendo al país, el mal ejemplo que estaba dando. Así, suponte que no haya habido involucramiento directo de él, que yo estoy seguro de que lo hubo,
pero suponte que no hubiera habido. El tipo por dignidad, por elegancia, debería haber renunciado. Es que era un gobierno absolutamente cuestionado, con un nivel de gobernabilidad pésima. Perdió la imagen en el país completamente. La clase política decente, que quedaba todavía mucha, se empezó pues a oponer, a pedirle la renuncia. Había gente pues que hablaba de que había que dar un golpe de Estado. Yo no creo pues en ese tipo de soluciones. Afortunadamente eso no se dio, pero el hecho evidente es que el gobierno de este señor fue un gobierno que se pasó los 4 años defendiéndose de una cosa que era absolutamente evidente. Él tuvo la habilidad de conseguir unos chivos expiatorios que fueron personas pues que fueron parte del manejo de la campaña. El hijo de Fernando Botero, el pintor, el tesorero de la campaña, en fin, y esa gente pues acabó en la cárcel toda, y a Samper pues acabó no pasándole nada porque eso llegó pues a esa famosa comisión de acusaciones del Congreso, que es yo la llamo la comisión de absoluciones. Eh, y pues eso, ahí no inventaron nada, no investigaron nada, y simplemente pues declararon la investigación cerrada. Nunca lo declararon ni culpable ni inocente, sino que cerraron la investigación. Y el vagabundo este pues logró terminar su gobierno con obvias consecuencias para la economía. La inflación volvió a dispararse. El último año de gobierno de Samper, el año 1990, creo que fue, 99, 99, 98, la economía colombiana decreció más que durante la famosa crisis económica del 29, entregó el país absolutamente en ruinas. El sector financiero colombiano estaba en quiebra, la industria se quebró, a Colombia le cerraron las puertas en todo el mundo, a este señor no lo recibían sino dictadorcitos de quinta categoría en Libia y en no sé dónde, porque nadie quería tener que ver con él. Una cosa vergonzosa, vergonzosa, Sí. pero realmente la cosa más espantosa del mundo entero. Yo aprovecho y me desahogo. Yo sigo sin entender cómo en este país a ese personajito todavía la gente le para bolas, la prensa cuando habla. Es que es un señor que nos hizo un daño enormemente grande. En el gobierno de Samper se inició, a mi modo de ver, oficialmente el proceso de descrédito de la institucionalidad colombiana que nos tiene a donde estamos hoy, con un pueblo colombiano que no cree en nada. Eso empezó en el gobierno de Samper. Eh, los efectos de lo que Samper hizo, las jugadas que hizo para defenderse, para que le cerraran el caso, todo eso. A mí, yo personalmente opino que la absolución de Samper demoró el proceso de paz de Colombia con las FARC 10 años y la lucha con el narcotráfico otros 10 o 15 años. Nos atrasó en todos los sentidos. Ese señor es una vergüenza moral. Horrible. Yo ahí sí pierdo toda la objetividad. Era vergonzoso ser colombiano en la época de ese señor. Acá tú mencionas en un párrafo el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Digamos que
dejas muy claro que fue un magnicidio muy doloroso para el país, pero yo sí quisiera saber por qué Álvaro Gómez era tan importante, o sea, por qué fue un magnicidio para Colombia. Mira, yo advierto que he visto en perspectiva uno de mis arrepentimientos en la vida fue nunca haber votado por Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez es tal vez uno de los estadistas más bien preparados que tuvo Colombia. Era un hombre de una profundidad de entendimiento sobre el país y sus problemas muy grande. Él tuvo, digamos, en cierta medida de perjuicio la imagen de su padre, que fue un conservador, Laureano Gómez, muy sectario, muy, muy cuestionado por muchas cosas, y eso lo perjudicó pues mucho a Álvaro. Pero creo que hubiera sido un gran presidente. Era en el momento en que lo mataron probablemente el político más respetado que había en Colombia por todos los partidos políticos. Cuando Álvaro Gómez exponía, todo el mundo lo oía y todo el mundo le paraba bolas. Era un hombre respetadísimo, respetadísimo. Te repito, por todas las corrientes políticas. Álvaro fue el primero de los muy importantes que lo hicieron, que le dijo a Samper que él debía renunciar, que no era digno que él siguiera en la presidencia de la República. Okay. Y empezó a haber rumores de que a Álvaro lo habían buscado el ejército para dar el golpe de Estado, que Álvaro pues había dicho que él no estaba de acuerdo, que se estaba reuniendo con fulanos y con peranos pues para conspirar contra el gobierno de Samper. Evidentemente pues cuando Álvaro Gómez le pidió la renuncia, eso pues para Samper fue probablemente la cachetada más dura que recibió durante todo su gobierno. Y coincidencialmente, semanas después lo asesinan saliendo de la Universidad Sergio Arboleda de dar clase. Ese magnicidio sigue impune. Acabamos pues de oír la historia de las FARC, pues de que fueron ellos los que lo mataron. No han podido explicar por qué, ni cómo, ni cuál fue pues la razón. Pero siempre quedará la duda de si eso no fue un magnicidio de Estado. Siempre quedará la duda porque nunca se ha logrado avanzar en las investigaciones. La familia Gómez Hurtado sostiene públicamente, y lo ha escrito muchas veces y no los han demandado por haberlo dicho, que fue un asesinato de Estado. Muy fuerte. Bueno, el proceso contra Samper se llamó el proceso 8000 porque así se llamaba el folio, ¿cierto? No tiene como más. Mira, sí, no, el fiscal general de la Nación en su época, mi buen amigo Alfonso Valdivieso, tuvo el coraje de abrir un expediente de investigación contra Samper y denunciarlo ante el Congreso. Ok. Pero entonces cuando la fiscalía pues fueron a iniciar la investigación, se dieron cuenta que ya había una serie de políticos que estaban siendo investigados por las donaciones del cartel de Cali en un proceso que se llamaba en la fiscalía el proceso 8000. Entonces en el proceso 8000 cayó Samper como el pez más gordo de todos, pero ahí investigaron pues a muchos políticos. Ok.
No sé si hay algo más que quieras aclarar sobre este capítulo, que sea importante. No, Eh, yo te digo que yo me puse a revisar mucho las cifras y los resultados pues del señor Samper. Digamos que la única cosa que él tiene para mostrar es que durante su gobierno capturaron a los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. También en esto pues que voy a decir es rumores, nunca se sabrá, pero aparentemente la presión de los Estados Unidos contra Samper para que renunciara, porque es que un presidente mafioso pues si no se lo podía tolerar Estados Unidos. Posiblemente llevó a que Samper hiciera un acuerdo con los Rodríguez Orejuela para que se entregaran. de que se dejaran capturar Okay. y extraditar a Estados Unidos, porque si no, pues Samper se caía. Samper estaba que se caía. Y entonces, vuelvo y aclaro, rumores, Sí, nunca se ha comprobado ni sí ni no, pero los ciudadanos colombianos de la época creemos que eso fue un acuerdo secreto ahí que hicieron entre Estados Unidos y los Rodríguez Orejuela para salvarle el resto del gobierno Samper. Sí, bueno, yo ahora pues mencionaba que en mi humilde opinión el inicio del descrédito de las instituciones de Colombia que sufrimos hoy, que es gravísimo para el país, empezó durante el gobierno de Samper y el desprestigio pues de una clase política capaz de hacer lo que fuera necesario por defenderse en sus posiciones. Eso yo creo que causó un efecto moral muy grave para el país y un ejemplo que lo han seguido políticos corruptos el resto de la vida. Pues en Colombia eh, lo, ya ni siquiera cogiéndolos con la plata, recibiéndola, los condenan. Ya ni siquiera así los condenan, porque todo es una persecución política, todo fue hecho a mis espaldas, yo no tuve la culpa de nada. Esa fue la lección de Samper, que la seguimos hoy viviendo exactamente igual. Del gobierno ok. de Samper, yo, yo repito, yo no puedo ser objetivo porque es que a mí me parece que ética y moralmente es el momento más vergonzoso de la historia de Colombia. Eh, yo no veo que haya quedado nada bueno para el país, todo fue malo. Mm. Em, pero ahí yo tengo una pregunta y es, en esa época, ¿qué sostenían los amperistas? ¿Que era mentira lo que estaba pasando? No, no porque cuando ya hubo pues las pruebas de que sí entró la plata a la campaña, ¿no? Lo que sostenían es que el presidente no había tenido nada que ver, que había sido Fernando Botero Sea y el tesorero de la campaña, que no me acuerdo cómo se llama. Pero hay pues, mira, imagínate que hay grabaciones de Samper hablando con la esposa de uno de los mafiositos importantes de la época, que era un señor Sarria, la monita retrechera, Samper hablándole a la monita retrechera porque él la estaba invitando a que fueran a cualquier cosa. Y ella le dijo que no, entonces le dijo, ay, monita retrechera, el presidente de la República, hablando con una mafiosa que posteriormente le mataron al marido y a ella. No, eso era un contubernio con la mafia espantoso, vergonzoso. Sí, horrible. Si se pudiera borrar de la historia de Colombia sería buenísimo. Mm. Sí, qué dolor, qué dolor.